Mire, Eh, mire que yo voy para el fin de con el profe. sí, 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 ya no, está anotada. Sí, sí, gracias. Marilyn también viene. Le digo nuevamente que del 22 al Sí, sí, 25 tenemos este seminario de patrística, sí. ¿no? Como una materia. Los que asisten tienen créditos y la nota, ¿no? Así que el profesor Francisco, creo que esta visita, eh, no creo que sea la última, pero cuando él pueda va a venir esporádicamente, ¿no? Sí, pero esta materia de la patrística, la esencia la vamos a conocer. Y después mucha parte de su enseñanza va a tocar el tema de homilética, de la predicación. ¿Mm? Así que nosotros hoy comenzamos con el segundo paso. ¿Mm? Recuerden que nosotros estamos en capítulo 2. ¿Mm? El- Estamos en la parte eh, de la predicación, de la preparación de la prédica en forma real. ¿Mm? El primer paso que hemos visto fue el estudio. ¿Mm? El estudio, ¿mm? Uh, exegético, ¿no? De la predicación. Allí recuerdan qué es lo que tenemos que estudiar. A ver, ¿alguien puede decirme? ¿Mm? Estamos viendo 5 pasos, ¿no? ¿Cuál era el primer paso? ¿Mm? A ver, lo que recuerdan. Eh, la oración y meditación ¿Mm? Sí, era el primer paso. la meditación del Mm, texto y luego el estudio del texto, ¿no? sí, Meditación y estudio del texto, ese era el El primer estudio paso. gramatical, el estudio del trasfondo del texto, Mm, la interpretación y la verificación. sí, muy bien, Cristian. Entonces, este segundo paso consiste en descubrir el mensaje central del texto. ¿Mm? Eh, claro, el primer paso fue leer, leer con nuestra vista, leer con nuestra boca, eh, leer con nuestra boca, escuchar nosotros cuando leemos y después meditar con nuestro corazón, con nuestro alma y espíritu. Y luego hemos hablado que tenemos que orar, pero no termina allí, sino que habíamos hablado los diferentes pasos para el estudio del texto, ¿no? Pero si hemos estudiado, ahora el segundo paso consiste en descubrir el mensaje central del texto. ¿Mm? Por eso que este conocido físico, Albert Einstein, ¿no? O dice Einstein, dijo, si uno no puede explicar en forma fácil y sencillo, él dijo que no ha comprendido acerca de ese tema. ¿Mm? ¿Mm? Como no entendió, como no comprendió, no puede explicar ujú, fácil y sencillo, ¿no? ¿Mm? El sábado hemos visto que el profesor Moon, que estudió muchísimos años, hasta latín, ¿no? Todo el latín estudió, uh, el inglés también, ¿no? Griego, y después profundizó en Cristología y después escribió el libro de Cristología. Entonces, él ahora vio que con un pizarrón, con una tiza,
en breve, en 3 horas, explicó acerca de la cristología en forma fácil y sencilla. Eso es lo que hemos visto cuando escuchamos a él. Claro, un tema tan profundo de dos naturalezas, divina y humana, de Cristo, y sus atributos divinos y humanos, pero lo relacionó en un esquema, ¿no? En un esquema sencillo y fácil de entendimiento. De la misma manera, la predicación sin un tema central o sin una centralidad, realmente, por más que hable mucho, es difícil de escuchar. Pero una buena prédica siempre es clara y además es sencilla, ¿no? Y tiene un mensaje central. Entonces, esta vez vamos a estudiar cómo nosotros vamos a poder formular o descubrir también y después formular un mensaje central. Claro, en Mujini también dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo dijo Mujini? En vez de, hizo una ilustración, una parábola, usando una parábola, él explicó, ¿no? Este tema. A ver, fue Federico que habló de este tema. Claro. Sí. Pastor. ¿Eh? ¿Qué ¿De dijo? cuál? Ah, sí, sí, del rifle, Sí, de buscar, claro, claro. eh, y como que para dar claridad, digamos, Mm, y sobre todo dirección. mm. Sí, entonces él dijo que comparó entre la escopeta y el rifle, porque la escopeta, como que cuando eh, mm, lanza, ¿no? Las balas, en caso de escopeta y que va a todas las direcciones, ¿no? Entonces, como que no pega en una dirección. Pero el rifle, que sale una sola bala, pega al centro, al blanco. Entonces, Bojini también dijo Pastor, que perdón. sí. Sí, la escopeta tiene cuando uno dispara, no Mm, conozco, pero sé que mm, sale muchos perdigones para cualquier mm, lado. claro, sí, El cartucho tiene muchos sí, perdigones, claro, en entonces el cartucho se dispara y no se sabe. dispara hacia muchos lados, ¿no? Pero eso sería estar divagando, ¿no? Divagando, hablando mucho tema, pero que pierde la centralidad del mensaje y también después hay problema de en qué apuntar en la aplicación, en la aplicación. Entonces, apunta a muchos lugares. Eso sería muy tedioso escuchar. Parece que parece profundo, pero abarca mucho, ¿no? Pero hay que tener un tema central, tema central. En ese sentido, una buena prédica hay un claro mensaje central. Miren que Albert Einstein también, su fórmula de la teoría de la relatividad, dice que es muy complicada esta teoría, ¿no? Hasta los físicos le cuesta entender su teoría, pero él lo formuló en una fórmula bastante sencilla, ¿no? Dice, este E es, ¿qué es? Energía igual a la masa y C es velocidad de luz al cuadrado, ¿no?
si entiende esta fórmula, como que entendió la teoría de la relatividad. ¿No? Energía igual a masa en la velocidad de la luz. ¿No? Pero miren que hasta lo físico avanzado tampoco llegan a entender, dice, ¿no? Los ingenieros también le cuesta entender esta teoría. Sin embargo, él la hizo bastante fácil en una fórmula sencilla, ¿no? Sencilla y famosa. De la misma manera, nuestra prédica también debe ser así. Por eso John Prudus llamó como idea central, idea central, idea central. Hay que descubrir una idea central. Entonces, si hemos estudiado, meditado, si hemos orado, estudiado diferentes métodos, a través de diferentes métodos exegéticos, pero luego hay que descubrir de ese texto el mensaje central, idea central. Después Grady Davis dijo, es la idea unificadora, ¿no? Que no esté desconectada toda la prédica, sino que es de esa idea central todo el mensaje tiene que estar unificado. Y después conocemos John Stott, el mejor teólogo, el predicador expositivo de nuestra era, del siglo XX, que ya falleció, pero John Stott dijo, es el pensamiento dominante del texto, llamó. De John Stott vamos a leer el libro, ¿no? El puente entre los dos mundos. Él escribió ese libro. Entonces, pero sin embargo, aquí en la predicación llamamos el mensaje central del texto, es descubrir el mensaje central del autor del texto. Claro, cuando escribió Romanos, Pablo, en Romanos capítulo 8, ¿cuál fue el mensaje central del capítulo 8? Entonces, allí tenemos que descubrir el mensaje central del texto. Entonces, para poder descubrir nosotros, tenemos que tener diferentes pasos. Y después el Martín Lutero también dijo, es muy necesario descubrir este mensaje central porque nos marca la dirección del sermón, de la prédica. Porque si la prédica, como la escopeta, si el cartucho lanza de diferentes lugares, bien abierto, el que escucha parece que está divagando, habla de este tema, del otro tema, del otro tema, y que, supongamos, punto 1, punto 2, punto 3, que cuando hay este desarrollo de la predicación, como que no hay una unicidad, un desarrollo orgánico, un desarrollo unificador. Entonces, tiene que haber una dirección. Entonces, Martín Lutero también dijo la importancia, es muy necesario para que no pierda el camino. No pierda el camino, y después en la prédica tenemos que saber qué es lo que tenemos que hablar, predicar. Entonces allí nos ayuda a no desviarnos de la centralidad del tema, ¿no? Y después un claro mensaje central nos lleva a la aplicación concreta, porque no puede haber diferentes aplicaciones, 2 o 3 aplicaciones, sino
en una prédica una sola aplicación concreta y luego el otro domingo otra aplicación y así los oyentes llevan ese mensaje en su corazón y pueden transformar su vida de acuerdo al mensaje que ellos escucharon. En ese sentido, es muy importante que eh, tenga un mensaje central del texto en la predicación. Y luego, cuando preguntamos cómo podemos hacer para encontrar el mensaje central, es importante ¿no? formular en una oración, Esto es muy importante. En la monografía o en la tesis también, primero hay que encontrar el mensaje central. Esto nosotros llamamos como una tesis, si tenemos una idea central de allí, tenemos que poder escribir esa tesis en una oración. No más de 25 palabras. No que una oración sea larga, sino si tenemos un tema, un título, de allí poder escribir en una oración. Por esta razón, este gran predicador expositivo, John MacArthur, también dice que la idea central que está relacionado con el verbo principal del texto, dice que personalmente, él dice que leyendo el pasaje pregunta cuál es la verdad central. Pregunta siempre cuando lee el pasaje, ¿cuál es la verdad central o el tema central de ese mensaje positivo? Y después dice que trato de escribir en una oración. ¿Está bien? Entonces, la vez pasada también hemos visto siempre que para encontrar el verbo principal y después aparecen gerundios que modifican, explican esa idea principal. De la misma manera, John MacArthur también dice que cuando él prepara esa prédica, primero lee el texto y verifica cuáles son los verbos principales. Y a través de estos verbos principales, cuál es la verdad central o tema central de ese mensaje. Después trata de escribir en una oración, Entonces, él dice que prepara esa oración o tesis en menos de 25 palabras. Entonces, ¿qué es el mensaje central del texto? John Brutus llamó mensaje central, esto ya lo vimos. Entonces, acá la teoría para encontrar el mensaje central, según John MacArthur, dice que es muy importante hacer preguntas y contestar la respuesta. Entonces, cuando escriben una tesis, una monografía, también ustedes tienen que aplicar lo mismo en la tesina, en la tesis o en la monografía, ¿no? Entonces, supongamos que el tema es el sujeto y la pregunta que podemos hacer, ¿qué está hablando el texto? ¿Qué está hablando el texto? Ese es el tema, ¿no? Y después el complemento sería la respuesta o las respuestas de esa pregunta, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo. Habacuc, capítulo 1, versos 5 al 8. A ver, alguien lea de este versículo. A ver si alguien puede leer. Sí, pastor, y leo. Sí.
Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Sí. A ver, ¿cuál es el sujeto, el tema? ¿Mm? Porque siempre en un texto hay algún sujeto, el tema y el complemento. ¿Mm? A ver, ¿qué le parece de acá? ¿Mm? ¿Qué está hablando en este texto? A ver, sí. Alejandra. ¿Me escucha? Sí, muy bajito se escucha. Puede ser la obra del Señor que va a ser por medio de un pueblo, de una nación. Sí, aquí está hablando que el texto está hablando de juicio de Dios al pueblo judío por su pecado, ¿sí o no? Pero este juicio Claro, como que va a vendrá por, levantar a la sí, sí, vendrá por un pueblo caldeo, ¿no? Por un pueblo caldeo, o está hablando de Babilonia, y que vendrían para hacer juicio y que atacaría al reino de Judá. Entonces aquí, mirad entre las naciones y ved, asombraos. Claro, porque Babilonia, este pueblo de los caldeos, que eran agresivos, feroces, muy violentos, eh, claro, ellos invadirían a Jerusalén, a Judá, ¿no? Entonces, porque haré una obra en vuestro día, pero esta invasión, este ataque de los babilonios, va a ser la obra de Dios, ¿no? Haré una obra en vuestro día que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos. El que levanta es, ¿no? Es Dios. Y nación cruel y presurosa, dice, ¿no? Este pueblo más cruel, más violento que los judíos, pero sin embargo Dios va a usar a este pueblo más pecaminoso o pecador para castigar al pecado de Israel. Entonces, es algo difícil de entender según este profeta de Habacuc, ¿no? Pero sin embargo, lo que hace es Dios. Yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer la morada ajena. Se está hablando que, de la invasión, ¿no? De la guerra, del ataque de este pueblo caldeo, y después dice, formidable es y terrible, va a ser terrible la destrucción, de ella misma procede su justicia y dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que el lobo nocturno, y sus jinetes se multiplicarán. Está hablando de su ejército, ¿no? Metafóricamente, y vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Entonces, si para conocer el tema de este texto,
¿cómo podemos preguntar? La pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿cómo va a ser el juicio? Aquí, ¿cómo Dios va a hacer el juicio? Va a hacer el juicio al pueblo judío. ¿Mm? De eso se trata el tema. ¿Mm? ¿Mm? Profe, Sí. pero también Mm, empieza mm, diciendo, mirad entre las naciones y ved. mm, Ver, dice mirar y ver mm, también. mm. También son dos cosas importantes, porque no, No, por eso está diciendo, mirar y ver. claro, pero el tema central, eh, podemos preguntar al texto cómo Dios va a enjuiciar a su pueblo. ¿Cómo Dios? Exacto, por eso, Claro, por porque eso esto dice mirad, dos veces, claro, por eso dice mirad mirar y ved. y ver. Sí, Mirad y ved, ¿no? Por eso dice mirad y ved cómo Dios va a levantar a los caldeos, va a fortalecer a este ejército como leopardo, como león, y que va a venir hasta la tierra lejana para invadir y destruir al pueblo judío. ¿Mm? Entonces, allí está explicando en este pasaje de Habacuc cómo va a ser la destrucción, la destrucción eh, de la nación judía por sus pecados. Entonces, eh, ¿cómo Dios va a hacer juicio al pueblo judío? Y la respuesta, que sería el complemento, es Dios va a hacer juicio a su pueblo a través de los malvados caldeos, ¿m? A los caldeos violentos o malvados, más malos que los judíos. Esa es la explicación, ¿no? Porque está hablando aquí que, miren que ellos están hablando que nación cruel, presurosa, también dice, sus caballos parecen leopardos, feroces, que lobos nocturnos. Entonces, y volarán como águila que se apresuran a devorar. Entonces, aquí vemos que explica cómo va a ser el juicio de Dios al pueblo judío, que se apartó de Dios y de su pecado, ¿no? Pero va a usar una nación más pecaminosa o más mala que los judíos. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, de esta manera, nosotros para descubrir 4 pasos para descubrir el mensaje central, primero escriba el tema, tesis del pasaje. Segundo, haga la pregunta del tema y después responda la pregunta del tema. Y luego, al final, en el 4.º paso, pueden escribir en una oración este mensaje central. Entonces, hagamos este ejemplo nuevo en Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. A ver, ¿alguien puede leer? Sí, Pastor Ile. Sí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A ver, entonces, ¿cuál es el tema central?
La obediencia. La obediencia para mí también. Mm. A ver, El otros. trato en la familia. Trato en la familia. Mm. Otros. Puede ser conducta de padres e hijos o proceder de padres e hijos. Pastor, yo digo la honra Mm. al, La honra al para padre. a los padres, ¿sí? Mm. A ver, otros. Podría ser, ¿cuál es la clave para tener una buena vida en el contexto familiar de Mm. las interrelaciones personales? A ver, gracias. Y otros. A ver, todos digan unas palabras. Mm. A ver, otros. Sí, sería cómo honrar a los padres, pastor. Sí, miren que aquí, claro, algunos dijeron la obediencia a los padres. Otros dicen la obediencia en el Señor, porque está diciendo que obedece en el Señor, dice. Entonces, claro, algunos da más importancia, obediencia en el Señor, ¿no? Porque dice obedeced en el Señor, ¿no? Pero después otro no provoquen la ira de sus hijos. Otro críanlos en disciplina y amonestación. Pero miren que del punto 1 al 3 no puede ser el tema central del pasaje porque la respuesta. Como respuesta hay que obedecer a los padres, esta es la obediencia en el Señor, no provocar la ira de sus hijos. Entonces, después algunos, esto lo hice, claro, cuando di este seminario en, en clase, no por Zoom, sino clase, a ver quién dijo, Marlene, obediencia a los padres. No, claro, algunos decían, no, el tema central que recorre todo el pasaje es el término en el Señor, como el tema central, pero si miran bien, está hablando en realidad, este pasaje está hablando de la relación entre padres e hijos. Entonces, el tema, primero, que es el tema, es, podríamos poner la relación correcta o justa entre los padres e hijos en la Biblia. Entonces, la pregunta que podemos hacer, ¿cuál es la relación correcta o justa entre padres e hijos en la Biblia? ¿Está bien? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la relación justa entre padres e hijos que nos enseña la Biblia, ¿no? Entonces, Pastor, hay luego, una pregunta. mm, Esa frase del tema central tiene que ser, como usted decía, entre menos de 25 palabras. sí, la oración, la oración. Ah, bien, bien. Este tema sería el título, la relación correcta entre padres e hijos, o la relación justa entre los padres e hijos. Entonces, del tema, por ejemplo, ¿qué dice en la Biblia? Podemos preguntar, ¿qué dice en la Biblia acerca de la relación justa entre padres e hijos? Podemos preguntar así, o ¿cuál es la relación justa entre padres e hijos? Pero que enseña en la Biblia, ¿no? Entonces, esta pregunta nos lleva a la respuesta dentro del pasaje, pero encontrando en los verbos principales. A ver, entonces aquí aparece 4 verbos principales, ¿no? Obedecer. Pero primero habla de los hijos. Segundo, y vosotros los padres, ¿sí o no? Entonces,
acá obedecer está hablando a los hijos. Entonces no puede ser un tema central de este pasaje, obedeced. Hijos, obedeced. Y después honra, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Después está hablando de los padres. Aquí está el verbo principal, no provoquéis a ira. Sí, aquí puse en inglés y en griego, al lado, obey, upakoute, pero este koute, cuando termina en te, miren que igual que aquí en castellano es imperativo, está apareciendo imperativo, ¿no? No es indicativo, porque en la Biblia, en las epístolas, hay que fijarse bien, hemos visto en el estudio gramatical del texto, hay que ver si es indicativo o es imperativo. Si es imperativo, es obligatorio para todo. Entonces, la Biblia, en esta relación de padres e hijos, primero aparece mandatos en el Señor, que los hijos obedezcan a los padres y honren a los padres. Y después, pero sin embargo, no está hablando la Biblia solamente a los padres, la obediencia, sino que es recíproco esta relación. Entonces, a los padres dice, no provoquéis a ira. Tú no provoque tu anger, ¿no? Enojo, anger. En griego dice, me parosisete. También es imperativo. No es que los padres, y bueno, si yo a mi hijo lo hago enojar de vez en cuando, puedo hacerlo. No es algo optativo, sino es imperativo, no provocar la ira a nuestros hijos. Después críalos, bring up, réfete, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, aquí aparece en el Señor también a los hijos y del Señor también a los padres. Entonces, el tema central sería la relación entre la relación justa entre los padres y los hijos en el Señor, en la Biblia, Ese tendría que ser el tema central. Entonces aquí, cuando preguntamos por el tema, es la relación justa entre los padres e hijos en la Biblia. La pregunta del tema central, ¿cuál es la relación justa entre padres e hijos? Entonces, la respuesta del tema central sería, los hijos deben obedecer y honrar a los padres. Y luego, los padres no deben hacerlo enojar y criarlos, educarlos. Ese es el mandamiento. Entonces, esto escribimos en una oración. La relación justa entre padres e hijos es que los hijos obedezcan a los padres y honren. Y también los padres deben no provocar la ira, sino criarlo. ¿Está bien? Entonces, esta oración sería tesis ¿no? Tesis del sermón o tesis de la predicación. Lo mismo pasa con una tesina o la tesis de maestría o de tesis del doctorado. Siempre la tesis tiene que haber una postura, una hipótesis, ¿no? De allí hay que ir demostrando, ¿no? Pero en caso de la Biblia, no necesita demostrar porque ya es palabra de Dios, entonces hay que descubrir la tesis. Aquí la tesis
es esta. La relación justa entre padres e hijos es que los hijos obedezcan y honren a los padres. Y también, recíprocamente, los padres no deben provocar la ira, no hacerlos enojar, sino criarlos. ¿Mm? Esa sería la tesis escrita en una oración. Y después esto sí hay que desarrollar en un sermón, en una prédica de 3 o 4 hojas, ¿no? Desarrollado. Pero de esto tiene que hablar como una idea central, como un tema central que se desarrolle y después tiene que haber una aplicación concreta de poder hacer, poder obedecer este mandato tanto para los hijos y a su vez también para los padres. ¿Mm? ¿Está bien? De acá, ¿alguna pregunta o que quieran charlar? ¿Mm? ¿Mm? Sí, a ver, Marlene, que llegó. Preguntas no, profe, pero estuvo bueno poder verlo así de esa manera, poder ver todo globalmente y poder a través de lo que usted dijo de la tesis, poder sacar bien el tema de la predicación. Sí. Entonces, Pastor, una pregunta. sí. Y esto es lo que es la estructura del sermón. Cuando vemos el tema central, vemos los subpuntos y los verbos que están involucrados. Entonces, de ahí vamos formulando las preguntas para ir desarrollando ese esqueleto. Sí. Bien. Semana que viene vamos a ver cómo hacer un bosquejo. ¿Sí? Pero antes del bosquejo, primero hay que descubrir del texto esa idea central o el tema central. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora comencemos con la exposición de Alejandra. Sí, antes, para semana que viene, ustedes hagan, le doy un versículo para que ustedes puedan hacer una práctica ustedes. Es en Éxodo, capítulo 13, verso 17 al 22. A ver, háganlo, esos 4 pasos. Aquí, como dice, trabajo para la casa, Éxodo, capítulo 13, 17 al 22. Pero háganlo de esta forma, ¿no? Primero pongan el tema, después la pregunta del tema central, la respuesta o las respuestas, ¿no? Después trate de escribir en una oración de este pasaje de Éxodo 13, 17 al 22. Sí, ahora comenzamos con la exposición del libro de Mojini. Sí. Pastor, quería avisarle que esa fecha estamos viajando para allá, para Buenos Aires, día lunes. Ah, sí. Martes, para llegar el martes. Entonces semana que viene tenemos que descansar una semana. Sí, sí. Para ir preparando para el seminario intensivo. Entonces hacemos un descanso. ¿Está bien? A ver, entonces comencemos con esto de la ilustración que nos habla Mujini, el libro de la predicación, predicando con frescura, ¿no? El libro. Ustedes se van a dar cuenta que es muy parecido lo que dice Mujini, Sí. pero nosotros estamos
trabajando con más ejemplo bíblico, con teorías narrativas, del sermón narrativo, pero Bojini no da bases para la predicación. Sí. Bueno, sí, la verdad que el libro es muy interesante y fue muy edificante y en muchos aspectos en el servicio a Dios me vi identificada, ¿no? Esta parte, el pastor va leyendo un libro indicado por el profesor, ¿no es cierto? Y están yendo de vacaciones como familia, pero dejando la iglesia en una situación bastante, digamos, ellos sin tener una seguridad de qué va a pasar cuando ellos regresan de esas vacaciones, ¿no? Pero a pesar de eso, ellos decidieron irse de vacaciones y en esas vacaciones él seguía buscando de Dios, ¿no es cierto? Y buscando aprender y seguir profundizando en todo lo que era el sermón, ¿no es cierto? Y en el Power 2, si podemos pasar el Power 2, él le comenta a su esposa, ¿no? Que las ilustraciones tienen que ver mucho con la llegada de los bebés, son inesperados, son en momentos no planificados, por ahí sí se los planifica o se le da una fecha, pero terminan siendo tan espontáneos y tan particulares que son así las ilustraciones, le comentaba a él, y que podemos pasar al otro Power, hablando con su esposa en el viaje, que estas ilustraciones que habla el capítulo 21 específicamente, significa arrojar luz, ¿sí? Significa arrojar luz sobre una palabra. Uno de los problemas, también plantea él en este capítulo, que los predicadores tienen a la hora de buscar esas ilustraciones que ayudan, ¿no es cierto? Que hay una parte que dice que ayudan a como que a caminar con la mente a través de esas ilustraciones, ¿no? En el Power 4 dice, estas ilustraciones aparecen en momentos inesperados, como lo comenté antes, aparecen en momentos también inesperados. Hay que buscar las ilustraciones en todo tiempo y en todo lugar y buscar el momento para incluir la información en el sermón, ¿sí? Y acá también no sé si los puse abajo, pero el profesor le sugería, y creo que los hermanos también lo comentaron, llevar una libreta para anotar esas ilustraciones que aparecen para no olvidarlas. Y buscar el momento específico, porque muchas veces se tienen las ilustraciones que ayudan a la explicación o a llevar la predicación, encaminarla, se las fuerza, se la va forzando con tal de implementarlas, ¿no es cierto? En el Power 6, hermano profesor, si podemos ir al Power 6. Nuevamente, bueno, repito que en momentos inesperados es importante tener, acá yo hago una lista, ¿no es cierto? Tener un buen sistema de colección y archivo de las ilustraciones para cuando se necesite, no esperar hasta último momento para buscarlas. A las ilustraciones hay que buscarlas. Se puede usar objetos que se tienen alrededor para la aplicación también y para la ilustración, y revisar de vez en cuando las ilustraciones para recordarlas, ¿sí? Bueno, él en el transcurso del relato presenta varias situaciones, ¿no es cierto?
la luz en la ruta, qué sé yo, esa nube que baja en esa montaña donde querían ver ese monumento con esas luces, que vino la niebla y no se pudo ver, pero igual estaba allí, ¿no es cierto? La fe del cristiano puesta en el Señor en todo momento, ¿no? Es así, ese tipo de ilustración, ¿sí? El otro power, creo que es el 7. No sé. Empleando esnovismo o a los sentidos, el capítulo 22. ¿Qué tipo de vocabulario de predicación, ¿no es cierto? Poder trabajar en ello. Eso también le pidió el profesor, le indicó la importancia del vocabulario que podía utilizar, ¿no es cierto? Que tenía que utilizar. Y dice que el enovismo es como una especie de, como palabras con mucho orgullo, con mucha exaltación, digamos, ¿no? Y dice mantener el vocabulario del púlpito dentro del vocabulario de la congregación. Si se usan los términos técnicos, se deben definir claramente esos términos técnicos, no hacerlo muy a menudo, o sea, utilizar esos términos técnicos para no perder mucho tiempo, porque a medida que se usan muchos términos técnicos van a tener que explicarlos y entonces eso demanda más tiempo. Cultivar el vocabulario que usa la mayoría de las personas, pero en forma descriptiva. Palabras que apelen a los 5 sentidos, decía, ¿no? Solo palabras individuales y frases cortas, que sean descriptivas. No usar demasiadas citas, sino como venimos aprendiendo también una cita central, ¿sí? Una cita, un versículo clave, digamos. Podemos pasar al otro power. Capítulo 2 sería cómo hablar, ¿no? El vocabulario que hay que utilizar en el sermón. La amplitud del vocabulario, o sea, la mayor cantidad de vocabulario no es igual a utilizar bien el lenguaje de la gente. Yo puedo usar muchísimo vocabulario, pero no es el lenguaje de la gente, o sea, no llega a las personas a comprender lo que yo estoy queriendo decir o lo que se quiere decir. Para comunicar claramente lo que se quiere decir, para enfocarse en el mensaje y no en el mensajero, y para no levantar barreras en la comunicación en lugar de eliminarlas. Y esta me gustó mucho porque muchas veces cuando comunicamos, en lugar de hacer accesible al conocimiento o a lo que queremos compartir, levantamos muchas barreras, porque utilizando un montón de vocabularios que no entiende la otra persona, eso hace que la persona, en lugar de sentir que comprende, la aleja. Bueno, el otro power. En el capítulo 3 habla de la luz que arroja, ¿no es cierto? Luz en las tinieblas, las ilustraciones vendrían a ser parte de esta luz en las tinieblas, ¿no es cierto? Las predicaciones a veces son nulosas y esto me llamó mucho la atención, muy real. Por ahí en la semana las personas se van y no tienen en claro el mensaje como estamos aprendiendo y les cuesta mucho pensar en esa palabra en la semana. Los oyentes están sin dirección, quedan al no comprender, al no tener la predicación clara, el tema claro, los oyentes quedamos como sin dirección.
los oyentes no saben dónde comienza, cómo termina el tema o hacia dónde se va. Y dice, levantar las tinieblas que rodean el púlpito. Esa falta de luz, esa falta de claridad, esa falta de decir o de comenzar una predicación diciendo por ahí, o de un sermón, compartiendo la idea de que esa palabra es para cada uno de nosotros, que es una respuesta, que hay una dirección, le permite a la persona prestar más atención. Y es como que es una palabra dirigida a la vida de las personas. Da aplicaciones, las aplicaciones primero, era lo que yo decía, ¿no es cierto? ¿Para qué va a servir? ¿Dónde la podemos aplicar? La forma, la palabra que ayuda a las vidas de las personas, que nos ayuda a nuestras vidas. Eso habla el capítulo 23. Podemos pasar al 9. Capítulo 24, reflexión sobre la predicación. Acá la idea era que él pueda reflexionar sobre las predicaciones que él realizaba. El uso del símil y la metáfora. El símil compara, se usa el cómo. Si no está el cómo, vendría a ser una metáfora. Esto es en lo que se debería usar en la predicación, ¿no? No sé qué quise poner, pero supongo que quise poner comunicando de forma eficaz. Es descriptiva, o sea, la predicación, ¿no? El vocabulario ayuda a recordar el mensaje compartido. En la Biblia hay varios tipos de narraciones, como habíamos hablado, ¿no es cierto? En esta parte. Dice, el lugar del humor en la predicación también habla este capítulo. Y cuando habla en la Biblia hay varios tipos, no. La descriptiva, ¿no? Por ejemplo, usó un pasaje que yo ahora no lo recuerdo, pero la de la vid. Ustedes son el pámpano y yo soy la vid. Esa es una metáfora. Y bueno, compartían eso con su esposo, ¿no es cierto? Bueno, hablaban también del humor dentro de la predicación. Él estaba como en la postura de que sí era bueno, ayudaba a fortalecer, ayudaba a relajarse, a que el tiempo pase más rápido, pero termina la conclusión de que debe ayudar a fortalecer el mensaje, no a olvidarlo, porque el mensaje se pierda entre chistes y chistes, ¿cierto? No debe debilitar, debe ser ubicado ese humor, ¿no es cierto? No debe debilitar el mensaje o la palabra y debe ser ubicado. El otro power. 25. La experiencia con la grabación, acá como que lo hice muy chiquito. Acá le pide que se escuche, creo que en una de las clases se hablaba, ¿no es cierto?, de poder grabarse y escucharse después para evitar algunas cuestiones repetitivas, palabras o sonidos. Dice utilizar la palabra ustedes y no el nosotros. No el nosotros, porque por ahí él decía, bueno, yo me hago parte de eso, pero le dice la esposa, pero vos estás cometiendo eso, lo que estás diciendo, y no, pero no, entonces te recomiendas de siempre, o sea, cada vez que se comparte el mensaje, utilizar el ustedes y no el nosotros. Bueno, dice escucharse, escuchar las grabaciones para no repetir palabras, como dije antes, no reflexionar sobre el formato del sermón, ¿sí? Escribir introducción y conclusión.
mejorar el entusiasmo y mantenerlo, ¿sí? Ahí hablaba, por ejemplo, por ahí empezamos como muy allá arriba y después terminamos como desinflándonos, o al revés, empezamos como muy desinflados y después vamos, sino tener como una línea de ánimo, mejorar el entusiasmo y mantenerlo, mantener el mismo tono de voz hasta el final, o sea, el mismo tono de voz desde el principio hasta el final, que sea expresiva y fuerte esa voz. Hacer una lista de cómo corregir y limpiar el sermón, o sea, al rever el sermón, ver todas estas cuestiones que por ahí están siendo un estorbo, digamos, o no están sirviendo. El uso de las ilustraciones y el humor propio, ¿no? Cómo va a ser ese humor, ¿no es cierto? Un humor propio y no sobre la palabra, sino por ahí de alguna situación vivida, personal, o de algo que le pasó a otros, pero con un humor desde la personalidad de cada uno, ¿no? El Power 11. El capítulo 26, cuando llegan a la casa, o sea, se terminan las vacaciones, tienen que regresar, ¿no? Cuando llegan a la casa, bueno, llegan con todo el temor de que se va a encontrar en la iglesia. Y bueno, el panorama para él cambia muchísimo, ¿no es cierto? Se encuentra con una hermana que le dice que está siempre la secretaria, que siempre estuvieron en un grupo de hermanos orando por la familia, por él, y la actitud específica de uno de los hermanos, que, bueno, abre su corazón y le comenta a él, ¿no? Porque él quería tanto al pastor que quedó en reemplazo de él en las vacaciones, lo importante que fue, ¿no es cierto?, la intervención de este pastor en ese momento para la vida de este hermano, ¿no? Y que nunca se lo había comentado a él porque, bueno, era como que lo veía nuevito y como que no se había dado la situación como para poder explicarle por qué él estaba tan agradecido al pastor que quedó suplente de él, ¿no? Entonces él entiende que debe determinar las prioridades en su vida, ¿no es cierto? Acá también habla de esto que al principio decía, ¿no? Bueno, tengo tantas cosas para hacer, hay que ir a visitar, hay que hacer un montón de cosas administrativas también, pero bueno, determinar la prioridad, ¿no? El poder del sermón es encontrarse con Cristo, ¿no es cierto? Una vez que determinás cuál era, en el caso de él, la prioridad era la palabra, el predicar, dice el poder del sermón es encontrarse, el poder de ese sermón, ¿no? Una vez que uno encuentra la prioridad, es el encuentro con el Señor, ¿no es cierto? Ahí cambia nuestro sermón, o cambia el sermón en este caso también de él, cambiaría con el encuentro con Cristo. Preguntar en la iglesia, decía, ¿no? ¿Cuáles son los temas de interés también para poder organizar el sermón? Agradecer las oraciones a favor de la vida de ellos, hacia él y hacia su familia, ¿no? Y el último power, bueno, habla de yo hice como un resumen, salió re chiquito, porque él en el capítulo 29, si no mal recuerdo, él predica el profesor muere. Ellos cuando regresan de las vacaciones, el profesor parte con el Señor y le piden, o sea, él deja una carta y el profesor quería que él dé, o sea, las últimas palabras, la comparta él durante el velorio, digamos, ¿no? Y
bueno, para él fue muy movilizador porque fue en ese lugar donde él dio, digamos, un mensaje para recibirse, digamos, ¿no es cierto?, para terminar su carrera. Y en ese sermón se reúnen todas estos puntos que yo específicamente marqué, que son capítulo 30 sería una predicación refrescante, preparar un bosquejo básico, bueno, todos los puntos que están en la última página del libro para preparar un sermón, ¿sí? Y él llevó adelante todos estos pasos durante la predicación y fue prácticamente una bendición para todos. Pero a mí lo que me impactó mucho es la utilización de los objetos, que fue también un pedido de profesores, ¿no es cierto?, que le llamó mucho la atención a él y a la esposa, ¿no? El bastón, él utilizaba un bastón. Y cuando llegan digamos, para las palabras en el velorio, ven el bastón del profesor al lado de él, ¿no es cierto? Y la petición del pastor era que tomara el bastón y utilizara como un objeto. Y en el momento de la predicación, en un momento, bueno, él toda la predicación la mantuvo en un mismo ánimo, con un mismo nivel de voz, utiliza el texto, utiliza un solo texto. Él rompe el bastón como uno lo conocía o lo veía siempre con el bastón lo identificaba a él como persona acá en la tierra. Y él utiliza el texto de ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y rompe el bastón. Y ese momento fue tremendo para para todo el lugar, para todos los que lo conocían. Y también fue muy impactante porque, o sea, cuando él compartía todo eso, se sentía que lo compartía con el corazón, con todo su personalidad, ¿no es cierto? Y que bueno, esto se va a hacer muy largo si lo leo, pero está en el último capítulo, y preparar un bosquejo básico de la predicación para poder dialogar sobre la organización, ¿no es cierto?, del sermón. Ahí yo puse unos puntos, pero fueron muchos, lo tendría que haber hecho en 2 partes. Bueno, eso era lo que tenía para compartir. Este título, ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Nuestra personalidad mientras predicamos debería adornar la verdad en lugar de oscurecerla. Por eso dije, o sea, predicaba desde su personalidad también. Su personalidad acompañó la predicación, en su tono de voz, en su ánimo desde el principio al final, en el uso del objeto, en todo. Sí, gracias por la aclaración. Sí. De nada. Gracias, un aplauso para Alejandra. Sí, gracias por su esfuerzo, muy claro, sencillo, resumió todos esos capítulos en forma breve, en PowerPoint. Y bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer ustedes a lo que hemos visto este día? Pastor, viste que en la parte que habla de mantener el mismo tono de voz, o sea, el tono de voz, porque yo había aprendido como que en sí hay que variar el tono para que no sea muy monótono la prédica. En ese punto, pero ahí él enseña que no, que hay que mantener el mismo tono. No sería así, si mantener el mismo tono, no sería monótono la prédica. Creo que tiene que ver, según lo que entendí cuando leía,
con respecto a por ahí no bajar el volumen o no pincharse con el volumen, sino mantener el mismo, o sea, no bajar, sino más vale por ahí de repente subir, porque cuando él rompe el bastón es más, él se sentía en la lectura incluso que como que le puso énfasis, como que le puso esa impronta, ¿no es cierto? Sí. ¿Otros? Sí. A mí también me gustó y me parece muy importante la parte que dice de el lenguaje que utilizamos, la forma que predicamos, cómo hablamos. Eso es muy importante, porque a veces estamos en un culto donde se hablan palabras que a veces hay gente que recién llega, y es verdad, como decía, salen más confundidos que ¿de qué hablo el mensaje? No, no sé, no le entendí lo que quería decir, no. Muchas veces eso es muy importante también, de que usemos palabras claras para las que la gente entienda. Como digo, como hoy hablaba del rifle, lo que yo, por ejemplo, saco de esa parte del rifle es que lleva un proyectil, que ese proyectil, como dijo el hermano, tiene muchos perdigones y debe alcanzar a la mayor de las personas, pero un solo proyectil, que hablamos el mensaje, para que la gente pueda entenderlo. Sí. Claro, gracias. Como ya es la hora, terminamos con una oración.